Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos pues el esqueleto pendicular, ya habíamos nosotros hablado eh, un poquito acerca pues, de este otro componente de nuestro esqueleto. Sabíamos pues, que tenemos 206 huesos en total y ya habíamos abordado pues, la parte del esqueleto axial, los componentes pues, de este y pues el número eh, de, todo, pues, de toda esta estructura, ya sea par o impar, que lo están constituyendo. Ahora vamos pues con el otro apartado, que es el esqueleto pedicular. Ahí tienen este cuadrito, que es el cuadrito que ya habíamos revisado anteriormente, donde vemos también pues, que hay eh, otra diversidad pues, de huesos, los cuales casi en su mayoría pues están de forma par, ya que tenemos las extremidades en el cual eh, la mayoría siempre pues tenemos pues, un número similar de huesos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vamos a ver. Cruz González Andrés se encuentra. Cruz González Andrés. Hola, Doc. Ok, vamos a ver. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver, dígame así como una diferencia pues, entre el esqueleto axial y el esqueleto pendicular. Una diferencia que usted puede decir, el esqueleto axial es esto y el esqueleto pendicular es esto. El esqueleto appendicular son los miembros superiores y los miembros inferiores y cuenta con 126 huesos. Y el esqueleto axial es lo que compone la cabeza, las costillas, las vértebras y cuenta con 80 huesos en total. Ok, bien. Bueno, como ya lo dijo su compañero, ¿verdad? Pues el esqueleto axial y el esqueleto pendicular, pues una de las diferencias es igual. Una es porque está en el centro del cuerpo, por decirlo de alguna manera, y los otros, pues les decía, las apéndices, aquello que sale de nuestro eje del cuerpo, o sea, lo que está lateral al eje de nuestro cuerpo, es lo que conocemos como el esqueleto apendicular, como un apéndice, aquel saliente, o sea, aquello que sale pues, de otra estructura un poco más grande, por decirlo pues, de alguna manera. Bueno, cuando hablamos del esqueleto apendicular, podemos hacer esa relación con esa palabra que ya todos conocemos de la homeostasis. Los huesos pues, del esqueleto apendicular contribuyen a la homeostasis. ¿De qué manera? Primeramente puede ser al actuar como punto de fijación y palanca para los músculos, lo que ayuda al movimiento corporal. También estos pues proveen un sostén y protección a órganos internos, como los órganos reproductores, y también tiene otras las funciones como la de almacenar y liberar calcio, que anteriormente yo les había dicho qué es lo que pasaba cuando necesitábamos pues liberar el calcio a la sangre o evitar esa liberación para ser absorbido por nuestros huesos. Entonces, por eso es que se da esta homeostasis, una homeostasis mineral. Aparte también que esto nos permite, como ya lo decíamos, para proteger algunos de nuestros órganos, así como en el esqueleto axial, que ya sabemos nosotros, pues que protegía principalmente nuestra caja torácica, los pulmones, nuestro corazón, algunos órganos también que están más o menos a ese nivel, y a nivel pues, de nuestra cabeza, principalmente el cerebro. Nuestra columna vertebral protege pues, la médula espinal, entonces igual, los huesos del esqueleto pendicular de alguna manera tienen también esa función de protección, sobre todo a nivel de estructuras pélvicas. Aparte, que junto con el sistema esquelético nos permiten pues el movimiento, sirven de puntos de inserción de muchos músculos y la almacenación y almacenar pues tanto calcio o dependiendo de las demandas liberar este calcio a la sangre.
Como decíamos, pues estas dos divisiones que se hacían principalmente del esqueleto axial y el esqueleto apendicular, es la protección de órganos internos, que es como su función, digamos, primordial. También, pues, la de producir pues, el movimiento de nuestro cuerpo. El esqueleto pues, apendicular incluye los huesos que forman los miembros tanto superiores e inferiores, como ya lo ha dicho su compañero, así como los huesos de las cinturas que fijan los miembros al esqueleto axial. Aunque nos vamos a dar cuenta que a nivel de las cinturas escapulares, estas cinturas no están directamente fijadas a otra estructura ósea, sino que están suspendidas, pero no en el aire, sino pues, por tejidos blandos, en el caso pues de los músculos de la espalda. Y ahí pues en la imagen ustedes tienen una diferencia que les decía yo, siempre que ustedes vean algo celeste en algunas estructuras, lo relacionan ustedes con cartílago, pero en este caso no. En este caso no vamos a hacer esa relación de lo celeste con el cartílago. Ahí lo que se está haciendo pues es una diferencia entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. No quiere decir que todo el esqueleto apendicular sea pues cartílago. Aquí vamos a hacer una excepción a esa regla. Aquí lo que están dividiendo o haciendo una diferencia es entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular para que no pues pensemos que todo eso que está pues coloreado de color celeste, vamos a pensar que es cartílago. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar por partes pues esto del esqueleto apendicular y vamos a iniciar con las cinturas escapulares. Ya les voy a presentar ahí las cinturas escapulares. Pero para entrar más o menos en contexto, una cintura escapular es a nivel de nuestro hombro. A nivel de nuestro hombro comienza todo esto. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos, Nick, disculpe. hola, dígame, Fíjese que una compañera dice que acaba de llegar del trabajo, que si la deja entrar. 427. Vaya, me voy a salir. Si hay alguien que está en esa misma situación, va a ser la última vez que me desconecto. Así que si alguien está en espera, díganles que me voy a salir un momento y que los voy a aceptar a los que estén. Después de eso ya no acepto a nadie. ¿Sí? Para que vamos a tomar un minuto ahí para salirnos y después ya no acepto a nadie. ¿Hay más? Hola. Ya entré, gracias. Hola, hola, ¿se escucha, joven?
Hay que Ok, seguirlo. vamos a seguir. Ok, vamos a seguir entonces. Sí, mejor. Sí. Bien, estábamos en las cinturas escapulares. Cuando hablo de cintura escapular, me estoy refiriendo a esas cinturas que están viendo ustedes ahí, de color. Doc, no se está presentando nada. Ah, perdón. Ahora sí, No, tampoco. Nada. no se presenta nada. ¿No? No, a mí no me ¿Nadie? parece nada. No. Qué raro porque estoy No. presentando. ¿Tampoco? No, Doc, al menos a mí no. En serio. Bueno, me voy a salir un momento y voy a ingresar porque estoy presentando, pero no se les proyecta a ustedes. Nada, nada. ¿Estamos igual? Estamos igual, Doc. Nada, nada. Ok, perfecto. Me voy a salir entonces. Ahora sí, jóvenes. Ahora sí, Doc. Ok. Ok, eso a veces falla. Bueno, les decía entonces que cuando hablamos de cintura escapular nos estamos refiriendo pues a esa estructura que ustedes están viendo ahí. Pero, para ser un poquito más específicos, es esa parte en color celeste que ven ahí. ¿Alguien podría? Bueno, ahí están viendo ustedes pues qué estructuras están de otro color. Y son la clavícula y la escápula, que son las dos estructuras objeto de estudio pues de esta presentación. Cuando hablamos pues de cinturas escapulares, nos estamos refiriendo específicamente al hombro. El cuerpo humano tiene dos cinturas escapulares que fijan pues los huesos de los miembros superiores. Tenemos otras articulaciones, otros huesos que nos van a formar también son objeto de estudio pues del esqueleto apendicular. Pero este día vamos a hablar del miembro pues superior. Vamos a iniciar con las cinturas escapulares, que fijan los huesos del miembro superior al esqueleto axial, pero ya vamos a ver de qué forma lo hace. Cada una de las cinturas escapulares está formada por una clavícula y una escápula, como ustedes están viendo acá en la imagen. La clavícula es el hueso anterior
el hueso anterior que ustedes ven ahí. Y aquí están viendo ustedes las dos partes, una cara anterior y una cara posterior. En la imagen de la izquierda es donde ustedes están viendo la clavícula de frente, porque en la de la derecha ustedes están viendo la parte posterior de nuestro cuerpo. Por eso es que están viendo ahí ustedes la parte posterior de la escápula. Partiendo de ahí, conociendo la ubicación topográfica que tiene esta cintura escapular, vamos a decir que esta clavícula pues es un hueso largo, para que no nos confundamos. La clavícula no la vamos a clasificar como un hueso plano, aunque pareciera una costilla. Esta es un hueso largo. Entonces, al observarla, a simple vista podemos decir, esta encaja pues en un hueso plano por la forma en la que tiene. Pero no, la clavícula no es un hueso plano, sino que es un hueso largo. Era el concepto pues, de la clasificación de un hueso largo. ¿Por qué puedo diferenciar yo que es un hueso largo? ¿Qué decía? ¿Qué características tenía? Es más largo que ancho. Correcto, ¿verdad? Es más largo que ancho. Entonces, desde esa premisa uno puede decir, ok. Entonces, hay huesos, como les decía, que podían encajar en alguna clasificación, pero realmente por las características, ya al hacerlas un poquito más específicas, nos damos cuenta que realmente a simple vista sí podrían ser, pero si tenemos pues un poquito de curiosidad y comenzamos a observarlo más detenidamente, nos damos cuenta pues que ya encaja pues en su clasificación a la que les corresponde, así como en el caso de las falanges, que a simple vista nos vamos y decimos, bueno, la falange es un hueso corto, porque a simple vista pues sí, es un hueso pequeño, pero si nos vamos a esa premisa de la que dijo su compañera, entonces vemos que las falanges, aunque sean huesos pequeños, pero si hacemos esa relación, vemos que son más largos que anchos, entonces ahí es donde encaja pues en su clasificación correcta. Entonces, esta clavícula, que ustedes están viendo ahí en la parte anterior de tórax, se articula con el manubrio del esternón. ¿Alguien sabe cómo se llama esa articulación? La dijimos en la clase anterior, ¿cómo se llama esa articulación que se forma entre la clavícula y el manubrio del esternón? Esternoclavicular. El esternoclavicular, correcto. Es la articulación esternoclavicular. La escápula se articula con la clavícula en la articulación que recibe el nombre. ¿Alguien sabe? Vale, por delante, la clavícula se articula con el esternón en la articulación esternoclavicular. Y con la escápula, ¿alguien sabe cómo se llama esa articulación? Articulación ¿Cómo se llama acromioclavicular. esa articulación? Correcto, la articulación acromioclavicular. Ok, cuando veamos ya la parte de la clavícula, vamos a darnos cuenta cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral. Pero ya como sus compañeros dijeron, tenemos dos articulaciones que se forman o que forma la clavícula con diferentes huesos. Está una articulación que se forma en la parte anterior y medial, que sería con el esternón, la esternoclavicular. Y aquella articulación que se forma a nivel lateral con la escápula es la que se conoce como acromioclavicular, como muy bien ya lo dijeron sus compañeros. Ahora bien, hay una depresión un poquito abajo de ese acromión. Bueno, ¿y el acromión a quién pertenece realmente? ¿Pertenece a la clavícula? ¿Pertenece al húmero o pertenece a la escápula? ¿Alguien sabe? Correcto, a la escápula. Entonces, ustedes ya ubicaron ahí, tenemos, miren, articulación acromioclavicular. Perfecto. Entonces, hay otra articulación que se está formando ahí. Se está formando a nivel de una cavidad que presenta la escápula también un poquito inferior a la articulación acromioclavicular. Bueno, ahí están viendo esa articulación. ¿Y cómo se llama esa depresión que permite que llegue ahí la cabeza
del húmero. ¿Alguien sabe cómo se llama? Esta depresión que permite pues que encaje ahí la cabeza del húmero. ¿No? Eso que ustedes están viendo acá. Ahí ustedes están viendo la clavícula, están viendo la escápula y están viendo el húmero. Esa depresión que ven ahí donde está llegando el húmero, que se llama articulación glenohumeral, eso se llama, ¿alguien sabe? Relacionando los nombres que tiene ahí. Gleno. ¿Gleno qué? Gleno escapular. ¿Será? Glenohumeral. ¿Será así? Gleno ¿Y tiene una articular. cavidad? ¿Cómo se llamará? Vamos a ver si solo es la cavidad. ¿Cavidad? Gleno clavicular. Cavidad medular. No, cavidad glenoidea, así se llama, cavidad glenoidea. Entonces, esa cavidad glenoidea aloja la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Por eso recibe ese nombre, glenohumeral, porque está relacionando la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza, pues, del húmero. Y ahí se forma la articulación glenohumeral. Entonces, esta cintura escapular podemos de una manera que hay tres articulaciones. Aunque una no es directamente parte pues de la cintura escapular, pero porque está llegando ahí el húmero, pues podemos tomarla en cuenta. Entonces, tres articulaciones que se forman ahí en la cintura escapular. La esternoclavicular, acromioclavicular y la glenohumeral. Articulaciones a nivel del hombro. Bien. Las cinturas escapulares no se articulan directamente con la columna vertebral, aunque así pareciera. Las cinturas escapulares no están directamente a huesos de nuestra parrilla costal, ni tampoco de las vértebras, sino más bien estas son más bien y son estabilizadas por grupos musculares, o sea, los grupos de la espalda, que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula. Ahí está adherida nuestra cintura escapular. No están fijas a hueso, sino a un grupo de músculos que permiten mantenerlas en su lugar. Entonces, prácticamente estarían en el aire, por decir de alguna manera. Pero están fijadas en nuestra parte posterior, gracias pues a ese grupo muscular. ¿Sí? Recuerden eso. Nuestras cinturas escapulares, o sea, están viendo ustedes acá, aunque pareciera que están adheridas a las costillas, en la parte posterior, no está pasando eso, no está fijo a las costillas, sino está fijo pues a través de un gran número de músculos que me permiten pues llegar a insertarse ahí, y eso pues me permite estabilizar esta cintura escapular. Por si yo le llego a preguntar a qué hueso se fija la clavícula, en la parte posterior, pues ustedes saben que no está ni fijada ni a la columna vertebral, ni tampoco está fijada directamente, claro, directamente ni a la parrilla costal posterior, sino que está ahí suspendida y estabilizada pues por esos músculos que se extienden desde la columna vertebral. Y es lo que ustedes están viendo ahí. Si no tuviéramos los músculos, entonces no pudiéramos mantener pues esa cintura escapular en la posición pues anatómica que están observando ustedes en las imágenes. Bien, recuerden eso, recuerden siempre, porque muchas veces puede haber una confusión, más que todo con la escápula, que no sabemos cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior de la escápula, pero ya vamos a hacer un estudio de cada una de las estructuras para que tengan ustedes puntos de reparo y sepan pues la posición pues anatómica de ella y cuál es la ubicación pues anatómica que tiene pues en nuestro cuerpo. Bien, esto es solo generalidades pues de nuestras cinturas escapulares. Hoy vamos a hablar de cada uno pues
de esos componentes que forman estas cinturas escapulares. Principalmente la clavícula. Vamos a estudiar la clavícula. La clavícula es este hueso largo en forma de S, joven. Ya vamos a ver cómo vamos a identificar de qué manera está esa clavícula pues en nuestro cuerpo. Porque muchas veces sí tenemos la noción de que es en forma de S, pero ¿cómo está? Está la S pancita para arriba, la S pancita para abajo, la S con la pancita hacia enfrente o hacia atrás. Entonces, para eso vamos a ver cómo es que está eso. Y aquí pues está la clavícula. Esta clavícula, ustedes la están viendo desde la parte superior. O sea, aquí están viendo la parte, en la primera imagen ustedes están viendo la parte superior, o sea, la cara superior de la clavícula. Y en la imagen de abajo están viendo la cara inferior, para que no se confundan. Es como que si ustedes estuvieran observando eso, y ustedes verán viendo ustedes, lo que estamos viendo es la parte, ahí donde dice articulación esternoclavicular. O sea, esa parte es la que están observando ustedes. Donde dice articulación esternoclavicular. Es como que estuvieran ustedes arriba y estuvieran viéndola hacia abajo. O sea, esa parte es la que están observando. Y la parte que está en comunicación con la costilla, que no la pueden ver ustedes acá, pero se la pueden imaginar, esa parte de abajo es lo que ustedes están viendo acá. Les digo esto porque cuando comience a describirla tengamos pues un parámetro de qué es lo que estamos viendo. Por aquí ustedes no están viendo la cara anterior ni tampoco la cara posterior, sino que aquí están viéndola ustedes de la parte de arriba y de la parte de abajo. La parte la parte anterior y la parte posterior sería, digamos que su cara anterior sería esa que dice vista superior, esa parte es la cara anterior. Y donde dice lateral y medial, esa sería la parte posterior. Para que no se me confundan cómo es que está esa clavícula ahí en la imagen. Ahí están viendo ustedes solo la parte de arriba y la parte de abajo. La parte lateral solo pueden ver el borde de ustedes ahí. Cuando comience a describir es que se van a dar cuenta por qué estoy explicando esto. Luego, esa parte, así como más chata que ustedes ven, que tiene como un corte, esa es la parte medial, es la parte esternal, que quiere decir, es la parte que se articula con el esternón. Y la otra parte, así que tiene como una cabecita, esa es la parte lateral o la parte acromial, la que se articula con el acromión de la escápula. Entonces, estamos bien ahí, estamos ubicados como es esa clavícula. Está de medial a lateral y estamos viendo la cara superior y la cara inferior. Caras laterales no estamos viendo acá. No estamos viendo ni la cara anterior ni posterior, sino que superior e inferior. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se comprende cómo lo estamos viendo? Sí, Doctor, no, yo no entendí eso de posterior, anterior, porque hay dos posteriores, dos anteriores, y no entendía lo que usted explicó de eso. No, va, ¿Cuál okay, era el posterior va. y el anterior? Correcto, vaya. Ubiquémonos en la de arriba ahorita, correcto. Hay dos posteriores y dos anteriores. Ubiquémonos en la de arriba. Vaya. En la imagen de arriba está viendo usted la clavícula. Y en la parte de abajo está viendo la misma clavícula. Solo es como que usted le dio vuelta. Como una moneda, por decirlo usted. Por decirlo de una manera. En la de arriba usted está viendo cara. Y en la parte de abajo usted está viendo corona. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Como cuando juega usted a la cara y corona. Entonces, piense que esa clavícula es una moneda ahorita. Entonces, la imagen 1, la imagen de arriba, está viendo cara. Y en la imagen de abajo está viendo corona. Por eso les digo que no se me confundan, porque ahí no están viendo ni anterior ni posterior. Ahí lo que están viendo de anterior y posterior es la ubicación en la que tienen. Si usted está viendo la cara, por decirlo de una manera, entonces el extremo de abajo es la parte anterior y el extremo de arriba es la parte posterior si usted la estuviera viendo de frente. Pero en este caso usted la está viendo desde arriba. Entonces por eso es que ahí le dice la cara anterior, porque esta es la cara anterior, es lo que usted está viendo aquí, miren. Esto está viendo usted acá. Para darme a entender,
aquí de anterior y posterior, ubiquemos y pasemos esta imagen acá. Anterior sería lo que usted está viendo ahí. Lo que usted está viendo ahí sería anterior. Desde arriba. Ahí donde... Correcto. No, ahorita estamos viéndolo de frente. Entonces, donde están las flechitas, donde dice vista, esta es la parte superior. Y donde están las costillas es la parte inferior. Así, usando, digamos, la lógica normal. Entonces, ahí donde dice vista y está la flechita, es la cara superior. Y donde no hay flechitas ni hay letras, es la cara inferior, o sea, la parte de abajo. Entonces, exactamente así como está ahí, usted está viendo esto. Solo que aquí usted lo está viendo desde arriba. Entonces, esto donde dice la flechita, que dice vista, es lo que está viendo usted aquí, enfrente. Es la parte de arriba de la clavícula. Y abajo, es como que usted le dio vuelta a esa clavícula y está viendo la parte de abajo de esa clavícula. Eso, de anterior y posterior, es la posición anatómica en la que está. O sea que esa línea que usted no alcanza a ver, que solo ve el borde, donde dice anterior, eso sería la cara anterior, pero usted no la está viendo. Y posterior es la línea de arriba, que tampoco usted puede ver esa cara, porque solo ve las líneas, o sea, solo ve la S, pues. ¿Me doy a entender? Por eso es que ahí dice Sí. anterior y posterior. Hoy sí, correcto. Entonces, usted ahí lo que está viendo es la clavícula desde arriba y desde abajo. Los laterales, en este caso, por la posición en la que está, como usted la está viendo desde arriba, entonces la parte inferior sería la cara anterior y la parte superior sería la parte anterior y la parte posterior, la de arriba, igual abajo. Solo que, como le dimos vuelta, aquí ya cambia. La parte superior, o sea, la línea que usted ve ahí, sería la cara anterior de esta, y la inferior sería la parte posterior. Por eso es que aparece posterior, anterior, anterior, posterior, porque solo le dio vuelta. ¿Sí? Para que no se me confundan. El primer posterior y anterior se refiere a la imagen de arriba. Y el anterior posterior de la imagen de abajo se refiere pues a la clavícula que está del lado inferior. Por eso es que aparecen ahí 4 posterior, anterior, anterior, posterior. Porque solo le hemos dado vuelta como una moneda. Pero la posición anatómica es la que ustedes están viendo ahí. Y en esta vista ustedes pueden ver eso, ¿eh? Vista inferior. Es lo que le está diciendo que está viendo usted acá. Y aquí le dicen vista superior, o sea, la parte esa de arriba, cabal, que usted solo una niña ve, es lo que usted está viendo acá. Y ahí se lo está diciendo los dibujitos. La vista superior que está viendo arriba y la vista inferior. Ubíquese en la flechita. Y así es como lo que está viendo usted. No esté pensando ahorita en la cara anterior y todo eso. Porque cuando la comience a describir, entonces necesito que ubiquen eso, porque no se me van a perder, para que sepan ustedes cómo es que está ubicado eso. Entonces, la clavícula es un hueso largo, les dije, en forma de S. Se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax. Ustedes lo están viendo ahí. Es un hueso en forma de S. Se localiza horizontalmente, o sea, está acostado en la región anterior del tórax. Es lo que están viendo ustedes ahí. ¿Por encima de quién? Por encima de la primera costilla. Ahí ven ustedes la primera costilla que está llegando al manubrio del esternón. Y justo un poquito arriba, ahí está la clavícula. Entonces, topográficamente, así lo ubicamos. Es un hueso en forma de S, es un hueso largo, se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla. Es subcutánea, pues debajo de la piel, usted se la puede palpar. Ve con sus deditos, se toca y está ahí, subcutánea bajo la piel. Es un hueso fácil de palpar. El hueso, como les dije, pues tiene una forma de S, con su zona medial convexa hacia adelante. O sea, cuando yo digo su zona medial es esta zona, la zona del esternón. Si ustedes pueden ver ahí, la pancita es hacia adelante. En la zona medial, esta zona que están viendo ahí, la pancita es hacia adelante. Por eso les digo que en su parte medial, la clavícula es convexa hacia adelante. A eso se refiere. Y ahí tenemos la primer pancita de la S, para que no se les olvide. En la parte medial, la clavícula, o sea,
en la parte que se está articulando con el esternón es convexa hacia adelante, o sea, pancita hacia afuera. Y la mitad lateral, o sea, la otra mitad que se articula con el acromión de la escápula, esa es cóncava, o sea, pancita hacia adentro. Y así es que se ubica esa S en nuestra cintura escapular, o sea, la clavícula, o sea, la pancita, la que se está uniendo al esternón es la pancita hacia afuera, y la que se está uniendo a la escápula es pancita hacia adentro. Pero, como términos ya anatómicos, vamos a decir entonces que este hueso es o tiene una convexidad por delante en la mitad medial y la mitad lateral es cóncava por delante, o sea, se está metiendo, o sea, cóncava, tiene una concavidad, o sea, una depresión, por decirlo así. ¿Se comprende eso cuando es convexo y cóncavo? Convexo se sale y cóncavo entra. ¿Se comprende, jóvenes? Y ahí la pueden ver. Pancita hacia adelante y pancita hacia atrás. Convexidad, pancita adelante. Concavidad, pancita hacia atrás. ¿Se comprende ese término? ¿Se comprende o es confuso? Se comprende, Luis. Ok, bien, entonces sigo entonces. Bien, ya sabemos entonces, la clavícula es esa forma, en forma de S, con esa convexidad anterior en su parte medial y una concavidad anterior en su parte lateral. Esta clavícula es un poquito más gruesa en los hombres que en las mujeres. O sea, la curvatura, me refiero a la curvatura de esa S, es un poquito más pronunciado en los hombres que en las mujeres. El extremo medial, o sea, este extremo, el extremo medial denominado esternal. El extremo medial que ustedes están observando ahí es llamado extremo esternal por la relación que tiene con el esternón. Esa parte es un poquito más redondeada y es la que se está articulando con el manubrio del esternón para formar la articulación que ya mencionó sus compañeros, la articulación esternoclavicular. Esa articulación que están viendo ustedes ahí, la articulación esternoclavicular. Luego tenemos el extremo lateral. El extremo lateral, este es un poquito más ancho. Ese extremo lateral ancho y plano, vamos a denominarle extremo acromial, por la relación que tiene con el acromión de la escápula. Se articula con el acromión de la escápula para formar la articulación acromioclavicular, haciendo referencia a las dos estructuras. Luego, en esa clavícula, en la imagen, yo les decía que como estamos viendo una parte posterior, perdón, una parte superior y una parte inferior, vámonos a la parte inferior de la costilla, perdón, de la clavícula, y tenemos dos estructuras ahí. Tenemos una estructura que se llama tubérculo conoideo y la impresión del ligamento costoclavicular. Esos dos puntos de reparo que tenemos ahí. Si se fijan, es en la parte de abajo, o sea, en la parte inferior, que sería donde se está pues articulando principalmente. Y si nos vamos a esta imagen, ahí podemos observar también esa parte inferior. Solo que ahí, como lo que estamos viendo es la cara anterior, no podemos ver esta depresión o estos puntos de reparo o esas salientes o esa forma así un poco accidentada que se ve ahí del tubérculo conoideo y la impresión del ligamento costoclavicular. Ya les voy a decir para qué sirve eso. Entonces, en la parte de abajo tenemos eso. Principalmente tenemos el tubérculo conoideo, o sea, esa estructura que ven ustedes ahí. El tubérculo conoideo, en la superficie inferior del extremo lateral del hueso, es un punto de inserción para el ligamento que recibe el nombre de ligamento conoide. ¿Para qué sirve ese ligamento conoide? Sirve para fijar la clavícula a la escápula. O sea, ese tubérculo que ustedes ven ahí, el tubérculo conoideo, en la superficie inferior de la clavícula, sirve como punto de inserción para el ligamento conoide.
¿Para qué sirve este ligamento conoide? Sirve fijar la clavícula a la escápula. O sea, que eso que ven ahí sirve para fijar la clavícula en esta zona. Ligamento conoide. Ahí está. Claro, ahí ustedes no ven pues el ligamento, pero están viendo la otra estructura. Entonces sirve para eso. Para ir a fijar esta zona que ustedes están observando en la pantalla. Esa zona. Para fijar la clavícula con la escápula. Para eso me sirve ese tubérculo que ustedes observan ahí, el tubérculo conoideo para la inserción del ligamento conoide que me va a fijar la clavícula a la escápula. Luego tenemos esta impresión de acá, impresión del ligamento costoclavicular, como su nombre lo dice, ligamento costoclavicular. ¿Qué creen que será eso? Con solo escuchar ese nombre, impresión del ligamento costoclavicular. ¿Qué me está uniendo? La costilla. ¿Perdón? Con el esternón, doc. ¿Será? Costoclavicular. Con la costilla. Ah, con la costilla, correcto. Siempre que hablamos de costo, hace referencia a eso, estamos refiriendo a la costilla. Y como en la descripción yo les dije que la clavícula está justo por encima de la primera costilla. Entonces, esa impresión que ustedes están observando ahí, que se llama impresión del ligamento costoclavicular, sirve precisamente para eso. En la parte inferior, la clavícula tiene esa impresión. Y ese no es nada más que un punto de inserción para otro ligamento. Este ligamento se llama ligamento costoclavicular. ¿Para qué sirve? Para unir la clavícula con la primera costilla. Entonces, esas dos impresiones que están ahí, el tubérculo conoide es para que este ligamento fije la parte lateral con la clavícula. Y la parte medial sirve para que el ligamento costoclavicular fije la clavícula con la primera costilla. Y así, pues ya le da pues una mayor superficie, digamos, como de contacto, para que no se desplace o no se salga de su articulación, pues en este caso la clavícula. Entonces está adherida como en esos dos puntos. Uno, directamente con el esternón para formar la articulación esternoclavicular y con ayuda pues del ligamento costoclavicular lo une también o lo fija a la primera costilla. Eso es en la parte medial. En la parte lateral, saben ustedes, se articula pues con el acromión de la escápula, pero existe también el ligamento conoide que lo fija a la escápula para que se mantenga en su lugar. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende eso? Que lo vuelva a repetir, doc. Vale, se lo vuelvo a repetir entonces. Vale. Les dije yo, la clavícula tiene dos zonas, por decirlo de una manera. Tiene una zona medial y tiene una zona lateral. Siempre, jóvenes, siempre. La zona medial va a ser el extremo esternal por su relación con el esternón. O sea, la parte de la clavícula que se une al esternón es la parte medial. La parte de la clavícula que se une a la escápula es la parte lateral. No se les olvide eso. O si algún día yo les pregunto cuál de las dos partes se une con el esternón, ustedes ya saben. Esa parte que la vemos así un poquito más chata es la que se une al esternón. Y la parte esa redondeada que se ve hasta como una cabecita es la parte que llega a la escápula a nivel del acromión. Les dije yo que en la parte inferior de la costilla, o sea, ustedes están viendo aquí la parte de abajo de la costilla, pero anatómicamente usted la va a encontrar de esta manera. Entonces, en la parte inferior, ahí por donde está esta flechita, ahí es donde vamos a encontrar nosotros, o estamos observando esto. Ahí donde está la flechita, es lo que usted está observando esto. Usted está observando el tubérculo conoideo y está observando la impresión del ligamento costoclavicular. Claro, aquí ya no lo ve, porque aquí ya la clavícula está en su posición anatómica, como debe de estar. Ahí donde está esa flechita es donde están esas estructuras que yo le estoy mostrando aquí. O sea, en la parte de abajo de esa parte celeste, usted no la ve. Pero en esta imagen sí, aquí ya se le dio vuelta y es lo que está observando aquí. Entonces, el tubérculo conoideo
sirve como punto de inserción de un ligamento que lleva ese mismo nombre, o sea, el ligamento conoide. Por eso se llama tubérculo conoideo, porque va a insertarse ahí el ligamento conoide. ¿Para qué sirve ese ligamento conoide? Sirve para fijar a la clavícula con la escápula, o sea, fijarlo en esta zona de acá. Por aquí se me deforma un poquito la imagen. Se lo voy a hacer mejor en esta zona, aquí. Entonces, busquémonos a nivel del húmero. El tubérculo conoide es esa falsita que ustedes más o menos están viendo ahí en esta imagen. Entonces, ahí es donde llega a fijarse el ligamento conoide para fijar la clavícula con la escápula, aquí a nivel de esta zona, o sea, en la parte lateral de la clavícula. Ahí está ese tubérculo conoideo, donde va a llegar el ligamento conoide a fijar esa clavícula con la escápula. Hoy nos vamos a la parte medial y ahí ustedes observan la primera costilla, están observando ahí el esternón y la clavícula. Entonces, justo, quizás como a unos, 2 centímetros de su inserción, bueno, de su fijación a la articulación con el esternón, se encuentra esa impresión del ligamento costoclavicular. Esa impresión es lo que me permite que ahí llegue el ligamento costoclavicular para que fije a la clavícula con la primera costilla que están observando ahí. Entonces, a nivel de esa zona, donde se ve el cartílago de la primera costilla un poquito más salidito de ahí, es el punto de fijación de ese ligamento costoclavicular. Entonces, para que no se les olvide, el ligamento costoclavicular es el que va a estar cerca de la primera costilla y en relación al esternón. Y el ligamento conoide es el que va a estar relacionado con la escápula y la parte lateral de la clavícula, porque a veces tiende a confundirse eso. A veces uno en el examen no se recuerda cuál era el conoide y cuál era el costal, pero con solo el nombre usted ya lo relaciona. Si usted sabe que lleva costo ahí, usted sabe que es el medial, es el ligamento que va a permitir que se una la costilla con la clavícula, el costoclavicular. Y el otro, conoide, es el que me va a fijar la clavícula con la escápula y el otro, la clavícula con la primera costilla. ¿Hoy sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. Bueno, de la clavícula no es mucho, solo prácticamente eso, conocer pues sus puntos de reparo y la forma que tiene, saber cómo está pues ubicada anatómicamente, y no tiene pues mayor que describir. Pasamos entonces a otra estructura que si tiene pues de esta, pues ya saben ustedes, prácticamente pues sus extremos, su extremo medial, su extremo lateral, su cara anterior y su cara posterior, que tiene pues esas impresiones, que ya les expliqué yo para qué sirven, puntos de inserción de ligamentos que van a fijar a esta, a sus otras estructuras óseas, por la parte de adelante y por la parte pues posterior con la escápula. Eso es de interés pues en cuanto a la clavícula, saber más o menos cuál es la ubicación y la posición que tiene pues en nuestro cuerpo. Luego pasamos a la escápula, la segunda participante de nuestra cintura pues escapular. Vamos a describir ahí algunas cosas de la escápula, pero vamos a hacer unas descripciones generales. Cada escápula es un hueso plano y, como pueden verlo ustedes, bastante grande, de una forma triangular, localizada en la región superior de la cara posterior del tórax. Recordemos eso, no está en la cara anterior, está localizado en la región superior de la cara posterior del tórax, o sea, lo tenemos en la parte de atrás. Entre los niveles de ¿quién? De la segunda y la séptima costilla. Así podemos ubicar anatómicamente nosotros al escápula, como un hueso plano grande, que está localizado en la parte posterior de nuestra caja torácica, y que inicia
a nivel de más o menos la segunda costilla y termina a nivel de la séptima costilla, para que vean que es un hueso pues bastante grande de nuestra parte posterior. Esta escápula, vamos a irnos a la parte posterior para comenzarla a describir. Ahí ustedes ven una proyección en forma oblicua, que como que estuviera dividiendo a esta escápula en dos mitades, en una mitad superior y una mitad inferior. Es lo que están observando ustedes ahí, que se llama espina. Quedémonos ahí. Eso es la espina. O sea, este como hueso que está dividiendo la escápula en dos mitades. Eso es la espina. Para describirla, vamos a decir que una cresta prominente, así podemos describir eso como una cresta prominente, denominada espina. Esta transcurre diagonalmente a través de la superficie posterior de la escápula. Aquí estamos viendo la parte posterior de la escápula. En esta otra imagen estamos viendo la parte anterior de la escápula, para que no se me confunda. Aquí tenemos una vista anterior y aquí tenemos una vista posterior. Vamos a iniciar con la parte posterior. Entonces, esa cresta prominente que les digo yo, o esa saliente que se ve, que está dividiendo la escápula en dos mitades, superior y una inferior, es lo que conocemos como espina. Ustedes lo pueden ver ahí. Eso es la espina de la escápula, que transcurre diagonalmente a través de la superficie posterior de ella. El extremo lateral de esa espina, o sea, o de esa saliente, o de esa cresta, como le quieran llamar ustedes, se proyecta como una apófisis expandida. Es esto que están viendo ustedes ahí. Eso como cabecita. Están viendo que viene de acá y aquí se comienza a expandir. Entonces, a esa expansión que ustedes pueden ver ahí, o esa terminación de esa espina, o el extremo más lateral de esa estructura, se proyecta esa apófisis, que se denomina, ¿cómo se denomina? Vamos a ver, ¿cómo se denomina esa apófisis? Esa expansión de la espina. ¿A dónde llega la clavícula? Apófisis transversal. Perdón, no, ¿a dónde llega la clavícula, joven? ¿A dónde llega a articularse la clavícula? A la costilla. ¿Qué son? Al acromión. ¿Cómo? Correcto, al acromión. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí, esa saliente que ustedes ven ahí, y que se pueden palpar ustedes como la parte más superior de su hombro. O sea, si usted se toca su hombro, ese huesito más superior que tiene usted en su hombro, eso es el acromión. Eso es el acromión. De donde toman medida los sastres cuando hacen un saco o una camisa. Entonces, eso ellos toman la medida para medir la manga de su camisa o de su saco. El acromión es el punto de reparo que ellos toman. Entonces, usted se puede palpar su hombro y esa parte más superior, ese huesito más superior que usted se puede palpar en su hombro, eso es el acromión. El extremo más lateral de esa espina. Eso es lo que usted está viendo ahí. Y ahí lo tiene. Mire, el acromión. Aquí lo está viendo en la parte posterior y aquí lo está viendo en la parte lateral de la clavícula. Una vista lateral de la clavícula y esa espina que usted ve ahí, esa saliente, esa apófisis, eso es el acromión. Y se puede describir como la parte más superior de su hombro. Como ya lo mencioné, el acromión se articula con el extremo. ¿Con cuál extremo de la clavícula? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral. Correcto, lateral. Entonces, el acromión se articula con el extremo acromial, valga la redundancia, de la clavícula, para formar la articulación acromioclavicular. Entonces, esa estructura que ustedes están viendo ahí es donde llega la clavícula en su parte lateral, para formar esa articulación que se llama acromioclavicular. Justo por debajo del acromión, o sea, esto que ustedes están viendo acá, o sea, aquí, justo por debajo, como les dije anteriormente, justo por debajo, hay una depresión superficial que se llama cavidad glenoidea, que aloja la cabeza del húmero para formar la articulación que recibe el nombre de ¿cómo, jóvenes? ¿Cómo se llama esa articulación
que se forma entre la cavidad glenoidea y el húmero. Vamos a ver. Glenohumeral. ¿Perdón? ¿Hola? Glenohumeral. Glenohumeral, correcto, Glenohumeral. así se llama. Glenohumeral, que no se le olvide nunca. Esto que ustedes están viendo ahí es la cavidad glenoidea, que aloja la cabeza del húmero para formar la articulación que ya vieron ustedes, la articulación glenohumeral. Y esas son pues las tres articulaciones que se están formando, por decirlo de alguna manera, dos a nivel del hombro, la otra a nivel medial con el esternón. Tres articulaciones, esternoclavicular, acromioclavicular y la glenohumeral. Las articulaciones que me permiten mantener de alguna manera suspendida pues la cintura escapular para permitir la inserción pues de los huesos del miembro superior, principalmente el húmero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Para comenzar a describir otras estructuras aquí de la escápula. Bien. Tenemos, bueno, voy a hacer una pregunta ahorita mejor. Vamos a ver. Quiero ver. Nada más hacer grande esto. Ahí. Doc, Ahí. Vamos a ver. Hola. tengo una pregunta. Díganme. Usted decía que el huesito que teníamos de donde nos tomaban la medida era el acromión. Ese es el mismo hueso Ajá. que se sale cuando alguien se quiebra la clavícula. O sea, como que se le salta. Depende. Porque, no, vale, depende. Le voy a decir por qué. Porque cuando alguien tiene un problema de hombro, que se disloca, por decir así, el hombro, puede haber tres cosas ahí. Una, que el húmero se le salga de la cavidad glenoidea y se hace pues esa especie de que o se le va hacia abajo o se le va al lateral, cuando hay una dislocación a nivel de la cabeza del húmero y se sale de su articulación. Y usted puede ver pues que hay una saliente, hay una deformación. Lo que usted me está diciendo, lo más probable es que la clavícula se salió de su articulación, o sea, de la articulación acromioclavicular. Entonces, esa cabecita, esa saliente que usted ve ahí, no es el acromión, lo que está viendo es la clavícula que se le salió del lugar. Ahora bien, si hay una fractura, puede pasar lo siguiente, que como la clavícula se fractura a la mitad, entonces la punta de la clavícula es la que puede estar sobresaliendo ahí, siempre y cuando no se haya, salido de su articulación. Pero lo más general que ocurra es que lo que usted ve ahí es la clavícula que se le ha salido de la articulación acromioclavicular. Cuando hay una lesión de ese tipo, un traumatismo de ese tipo. Por eso les digo, pueden haber tres situaciones ahí. No necesariamente solo una. Pero sí, en condiciones normales, si usted se pone en posición anatómica y se toca con su otra mano su lado contrario y la parte pues más superior ahí de su hombro, eso ahí se puede palpar usted el acromión. Ahí se puede palpar usted el acromión, como la parte más superior de su hombro. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces les decía yo, aunque ahí dice, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la parte que está en relación a las vértebras y cuál es la parte que está en relación con sus extremidades ahí? ¿Cómo está ubicada anatómicamente? ¿Cuál es la parte que está en comunicación con las vértebras? Vamos a ver, aunque ahí lo dice. Vamos a ver aquí. Vale, mejor aquí, vale. ¿Qué lado está en comunicación con las vértebras y qué lado está en comunicación con la parte más lateral? Vamos a ver. ¿Qué está para más al centro, por decir así, más cercano a la línea media? Quiero ver si... El ángulo superior. ¿Perdón? El borde medial. Ahí donde está el acromión, ¿eso está en relación con las vértebras o no? ¿O es la parte donde dice fosa infraespinosa? ¿Cuál es la parte? Vale. Entonces veamos algo. No le voy a preguntar así. ¿Qué está más cerca de las vértebras?
¿La fosa infraespinosa o el acromión? ¿O qué está más cerca de la línea de La fosa La intraespinosa. fosa. Y eso está más cerca de las vértebras. Ah, no, está más cerca el borde lateral. O sea, el acromión. ¿Cómo? Pues? Vamos a ver. ¿Qué cara está más cerca de la vértebra? Infraespinosa. La fosa infraespinosa está cerca de la vértebra. Y el acromión está más afuera. ¿Quién está de acuerdo con su compañero? Para ver si sabemos Sí, más o porque menos. el hombro está Yo distal. entonces, Está distal a la columna vertebral. Entonces sería la fosa intraespinosa la que está en medial. Ajá, porque miren, si nos vamos nosotros para acá, miren cómo está ubicada, porque a veces se me confunden en eso y me ponen al revés las cosas. Entonces, por eso siempre hago esa aclaración, para que no se les olvide cuál es la parte medial. Miren, ahí la parte medial es la parte más rectecita, o sea, como la parte más curva. Esa es la que está en relación a la columna vertebral. Porque usted me dice que la parte acromial es la que está más cercana, entonces los brazos los tendríamos nosotros en la línea media de nuestro cuerpo, ¿o no? Si nosotros le damos vuelta a eso y ponemos la parte acromial más cercana a las vértebras, entonces nuestros brazos no estarían laterales, sino que estarían mediales. O sea, los tendríamos en el centro de nuestro cuerpo. Entonces, no. Fíjense bien la ubicación en la que está. Ahí están viendo ustedes la cara posterior y en este están viendo la cara anterior. No se me confundan. Vamos a ver, si se han fijado, ya vamos a empezar a pasar lista. Solo con lo que hemos visto. Solo con lo que hemos visto. Vamos a ver. Colorado Guillermo. Colorado Guillermo. ¿Está? Colorado Guillermo. ¿No se encuentra? Él trabaja, Doc, no sé si está presente en la clase. Entonces Colorado Guillermo no está presente en la clase. Ok. Vamos a ver. X. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Usted es Colorado Guillermo? No, yo me llamo Guillermo, Hola. pero es Guillermo Ernesto Hernández. Guillermo Ernesto. Colorado Guillermo. Bueno, dígame entonces, Guillermo, usted. Vamos a ver. Dígame, con lo que hemos visto de la escápula, una estructura que a simple vista usted puede detectar si esa escápula está en su cara anterior o en su cara posterior. ¿Qué punto de reparo le haría usted identificar a una escápula si yo en un examen le pongo la foto o una imagen de una escápula y le pregunto de algunas estructuras y en una de ellas sería qué cara está observando, si está observando la cara anterior o está observando la cara posterior? Con solo lo que hemos visto, ¿qué punto de reparo diría usted? ¿Esa es la parte anterior o esa es la parte posterior? Porque aquí estoy observando esa estructura que me está diciendo que es la parte de atrás. Sería la de abajo. ¿Cuál? No, ahorita estamos hablando de la escápula. Estamos hablando de la escápula, por eso le puse la imagen de la clavícula ahí, para que no esté viendo la escápula. Por eso le dije, de lo que vimos, ¿qué estructura usted podría decir? Estoy observando esto y por eso es la parte posterior. Ajá. No. No, vamos a ver, ayúdenle. Cruz Cardosa Ángel. Doctor. Vaya, Cruz Cardosa Ángel, y después me conteste usted. Cruz Cardosa. ¿sí? Dígame, ¿con qué estructura usted podría relacionar la parte posterior de la escápula? La parte posterior. Ajá, que usted diga, no hombre, esta es la parte posterior. Con solo lo que hemos visto. Con las costillas. Pero si solo le pongo la escápula y no le pongo las costillas ahí, ¿qué estructura de la escápula le está diciendo en la parte posterior? Con solo lo que hemos visto. El acromión. Pero
O sea, sí, pero el acromión lo puede ver de los dos lados. Lo puede ver de la cara anterior y lo puede ver de la cara posterior. Vamos a ver la compañera. ¿Cuál? La fosa, el nombre no recuerdo, pero es la que está en medio. Vale, se la voy a enseñar, vale, mire. ¿Qué le podría decir a usted? Ah, sí, verdad, es la cara posterior. Mire esta y mire esta. ¿Qué no tiene, qué tiene, digamos, esta que no tiene esta? Véala bien, mire. Mire cómo está esa. Y mire cómo está esta. ¿Cambia o no? Doc. Hola. La primera sería la escápula anterior, la otra sería la... Ah, pero ¿qué te reparo? Así, a simple vista, sin ver, ni siquiera de seguir viéndola, con solo ver algo. Doctor, la parte Sí, posterior bueno. tiene la espina y la anterior tiene la fosa Correcto. subescapular. Esta sería Correcto, pero si usted, a simple vista, como digo la compañera, a simple vista, si yo veo esto en un examen, sin letras ni nada, y yo veo esto en un examen, y le digo qué cara está viendo, como digo la compañera, con solo ver la espina ahí, que me está dividiendo una parte superior de una parte inferior, yo digo, esa es la parte posterior del escápula. No hay para dónde perderme. Claro, si usted ya conoce de la escápula, yo se la enseño aquí, usted dice, no, hombre, ahí está la fosa subescapular que aloja el músculo del mismo nombre, entonces es la parte anterior. Pero, como punto de reparo que no se le va a olvidar jamás, es que la parte anterior usted no ve nada que lo está dividiendo en superior e inferior, solo tiene la fosa subescapular. En cambio, la parte posterior, ahí está la gran espina, miren. Entonces, este punto de reparo es imperdible para la parte posterior de la escápula, como lo dijo su compañera. Es imperdible. Entonces, ustedes tienen que aprender a eso, a ver puntos de reparo para poder saber de qué lado están viendo las estructuras, porque si no, se nos hace un poquito difícil. Entonces, usted ahora ya se va a recordar siempre que si yo le pongo alguna imagen alguna vez, en algún corto o algo, usted ya va a saber por lo menos de qué lado está viendo esa escápula. Y hasta el momento que usted le vea la espina, usted dice, eso pertenece a la parte posterior. Claro, hoy que usted ya sabe que hay una fosa subescapular y que esa es la parte anterior. Por eso es que usted aquí en la parte anterior está viendo esa superficie plana de la escápula y en la parte posterior siempre está esa espina prominente. ¿Sí? Para que no se me vaya a perder. Y así usted ya sabe cómo es que está ubicada esa escápula anatómicamente. Mire cómo está ahí y mire cómo está acá. Así. Aquí estamos viendo la parte anterior y aquí estamos viendo la parte posterior de su caja torácica. Bien. Sigamos entonces aquí con la escápula describiendo. El borde delgado de la escápula, o sea, este borde que ustedes están viendo aquí, ese es el borde delgado. Para que no nos perdamos, borde delgado, ese. La parte medial que dice ahí, pero para que me comprendan la parte lateral que estamos viendo, pero es la parte medial, porque esa es la parte que está llegando. Pregunto, ¿qué escápula será esa? ¿Será una escápula derecha o será una escápula izquierda? Izquierda. Izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué izquierda, joven? Póngasela imaginariamente. Póngase esa escápula en su posición anatómica y me dice si es izquierda. Ah, no, es derecha. Ah, ya se la puso, ¿verdad? Ya ven cómo nos podemos ir en un examen rapidito. Si la estamos viendo de una forma especular, o sea, como en espejo, no podemos equivocar. Recuerden que las estructuras en los libros siempre están, por decirlo de una manera, como usted ve algo en un espejo, al revés. Entonces usted tiene que darle vuelta a esa escápula y usted está viendo la cara anterior. Desde primero que usted ve la cara anterior y se pone usted anatómicamente, ¿verdad? Que cambia. Si usted le da vuelta, la parte de la cavidad glenoidea le va a quedar para el lado derecho. Y la parte ahí que dice medial es la que le va a quedar del lado de su columna vertebral. Ya ven lo importante de conocer los puntos de reparo, porque no uno se va en un examen con solo que uno le pregunten qué clavícula está observando ahí
Y si usted no tiene esos puntos de reparo bien presentes, solo su respuesta es derecho, izquierdo, y hasta eso le puede salir mal en un examen, si usted no ubica los puntos de reparo. O sea, usted puede saber la respuesta, usted dice, sí, hombre, me está preguntando si es derecha o izquierda, pero el problema es, ¿qué lado es el derecho ahí? Entonces, con los puntos de reparo, me sirve para eso. Independientemente cómo me pongan una imagen, yo le doy vuelta y yo sé de qué lado está. Por eso es importante conocer esos puntos de reparo. No es porque dan ganas de molestar y que se aprendan un montón de cosas. No, es por eso, porque usted puede reconocer incluso una lesión porque dice, bueno, este hueso no es de esa manera. La ubicación de este hueso es a nivel de tal cosa, a nivel de esto. Y si ya se sale de eso, quiere decir o hay una lesión o por lo menos sale del promedio. Para eso sirve todos esos puntos de reparo y describir pues cada una de esas estructuras. Entonces, nos vamos para el lado medial, que ya dijimos que eso es una escápula derecha. Entonces, esta parte medial que ustedes ven ahí, eso es lo que se conoce como ese borde delgado de la escápula, que está más cercano a la columna vertebral, o sea, el borde medial, ahí lo están viendo ustedes, ese borde medial. El borde grueso es el contrario, el borde grueso de la escápula está más cercano al brazo y se denomina borde lateral o borde axilar en relación pues a la axila, y es este que están viendo ustedes acá, el borde lateral, ahí, borde lateral, borde medial, para que no se les olvide, borde medial en relación con la columna, borde lateral en relación con su brazo. Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque la unión de los dos bordes en la parte inferior, vamos a decir que esos dos bordes, tanto el borde medial que están observando ahí, con el borde lateral, se unen en un ángulo inferior, que es este ángulo que ustedes están viendo ahí. Eso es el ángulo inferior. Lo que usted tal vez, cuando usted se está rascando la espalda, se toca esa parte de abajo. Eso es lo que usted se toca. Usted se rasca la espalda y muchas veces se toca la parte como más inferior de ese escapo. Ahí se está, a veces se puede usted palpar esa zona de ahí. Entonces eso es el ángulo inferior, esa puntita que tiene acá. Y es la unión de este borde con este borde y me forma en la parte inferior el ángulo inferior. Si recorremos el borde medial con el borde lateral en la parte de arriba, también me forma otro ángulo y es el ángulo superior, eso que usted está observando ahí, el ángulo superior. Entonces, por eso decimos que es una especie como de triángulo esto, con su ápice inferior y con el otro, o sea, como si tuviéramos dos triángulos, un rombo, por decir de alguna manera. Y tenemos el ángulo superior y el ángulo inferior, que no es nada más que el recorrido que hace la línea medial con el recorrido que hace la línea lateral y se unen en un punto. Y ahí pues me forman los dos ángulos, el ángulo superior y el ángulo inferior. Entonces, ya vimos cuántas estructuras. Ya vimos la escapular, ya vimos la fosa subescapular, ya vimos la espina, ya conocemos cuál es el borde lateral, ya conocemos cuál es el borde medial, ya conocemos que hay un ángulo inferior y conocemos que hay un ángulo superior. Hoy seguimos describiendo otras estructuras. Antes de llegar al ángulo superior, o sea aquí, antes de llegar a este ángulo superior, y antes que se una este borde lateral con el medial, vemos esta muesca, miren, esta depresión que ven ahí, ese huequito que ustedes ven ahí. En el extremo lateral del borde superior de la escápula, o sea, eso que ustedes están viendo ahí, hay una escotadura, eso es lo que se llama escotadura, que se llama escotadura de la escápula, por su nombre. Ahí lo pueden ver, miren, escotadura de la escápula, esa depresión que ven, en esa especie de honguito que ven ahí. Ya vamos a ver cómo se llama ese honguito también. Pero me interesa que ustedes reconozcan esa muesca que se ve ahí, o ese como que ha perdido la continuidad y se metió ahí, como que había algo y lo quitaron. Entonces ese espacio que se ve ahí se llama escotadura de la escápula. Es una indentación prominente a lo largo del borde superior, a través del cual pasa el nervio supraescapular. Eso es lo importante de esa escotadura de la escápula, que por ahí pasa
un nervio que recibe el nombre de supraescapular. Después vamos a hablar de nervios y músculos y todo eso. Ahorita solo lo que me interesa es que ustedes reconozcan y se recuerden, porque en algún momento lo vamos a volver a tocar, que por ahí, por esa muesca o esa indentación o esa depresión que ustedes le ven al borde superior de la escápula, hay una estructura que se llama escotadura de la escápula. Y es eso, esa depresioncita que usted ve ahí. Y eso sirve porque a través de él pasa el nervio supraescapular, que no se les olvide eso. Si yo le pregunto, ¿qué pasa por la escotadura de la escápula? Usted pone nervio supraescapular. Después vamos a ver para qué sirve ese nervio, qué hace y todo eso. Ahorita lo que les interesa a ustedes saber, que por ahí pasa un nervio que se llama supraescapular. Y tienen pues otro punto de reparo ahí, esa escotadura de la escápula. En el extremo lateral, o sea, siempre en el mismo lado del acromión, en el extremo lateral del borde superior, o sea, siempre ubicados aquí, esa especie de honguito que les dije, existe una proyección de la superficie anterior. ¿Por qué? Este honguito está en la cara anterior, en cambio el acromión está posterior. Entonces el acromión está posterior, esa especie de hongo está en la cara anterior. Y ese honguito es lo que se conoce como la apófisis coracoides. Apófisis coracoides, ahí la tienen, para que no confundan las dos salientes. La saliente posterior es el acromión. La saliente anterior es la apófisis coracoides, para que no lo confundan. Una cosa es el acromión y otra cosa es la apófisis coracoides, que ustedes la pueden ver ahí. Miren, la apófisis coracoides está anterior y el acromión está posterior. Justo abajo de la apófisis coracoides está la muesca o la indentación, que se conoce como la escotadura de la escápula, que les dije que pasa por ahí el nervio supraescapular. Luego después se continúa con el borde medial para formar el ángulo superior y por abajo el ángulo inferior. Entonces ya tenemos otra estructura ahí. Entonces esta apófisis coracoides en la que se insertan tendones de muchos músculos. Por ejemplo, apófisis coracoides, recuerden eso. Esa apófisis coracoides sirve para la inserción de tendones y muchos músculos. ¿Cuáles? Pectoral menor, coracobraquial, el bíceps y el braquial. Y ligamentos, Ese es ¿como el cuáles? manguito rotador. Esos son algunos de los músculos que pertenecen. Estos, no de todos estos pertenecen al manguito rotador. Los del manguito rotador son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, ¿sí? Están cerca de ahí, pero no forman parte de la patología del manguito rotador. El manguito rotador tiene otras estructuras anatómicas que ya les mencioné. Principalmente eso y el redondo menor. Redondo menor, subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso, que participan pues en los del manguito rotador porque pasan por esta estructura de acá. Entonces, como el hombro es una estructura, pues, una articulación que tiene mucha movilidad, entonces estos tendones tienden a inflamarse. Y al inflamarse estos tendones es que generan esa patología que mencionó su compañero, que se conoce como la patología del manguito rotador. Que cuando veamos el componente muscular, nos vamos a dar ahí un poquito de gusto hablando de ese componente del manguito rotador. ¿Sí? Pero sí, está más o menos ahí por esa zona. Pero aquí estamos hablando nosotros de la inserción pues, de otros grupos musculares, que algunos sí participan, pero no todos los que estoy mencionando aquí. Los que estoy mencionando aquí son los que llegan a insertarse a esa especie de honguito que conocemos como apófisis coracoides. Repito nuevamente, la apófisis coracoides, en la que se insertan tanto tendones como los músculos del pectoral menor, el coracobraquial y el bíceps braquial, y los ligamentos coracoacromial, el conoide y el trapezoide. O sea que, ¿se acuerdan del ligamento o la impresión del ligamento conoideo? Entonces es ese ligamento el que debe insertarse ahí. Les dije yo que la clavícula llega a fijarse, o esa impresión que tiene la clavícula sirve como inserción del ligamento conoide para fijar la clavícula con la escápula. Entonces ya conocieron ustedes a dónde llega ese ligamento conoide. Sale del tubérculo conoideo o se inserta en el tubérculo conoideo partiendo de la apófisis coracoides para fijar
la escápula con la clavícula. Entonces, desde ahí está ese ligamento que les mencioné anteriormente. Entonces, tenemos los ligamentos que llegan ahí, el coracoracordial, el conoide y el trapezoide. ¿Sí? Ahí a esa estructura que ustedes ven ahí, que se llama apófisis coracoides, es donde están llegando esas estructuras que les acabo de mencionar. Entonces, ya tenemos varias. Tenemos la fosa subescapular, el ángulo inferior, el ángulo superior, el acromión, apófisis coracoides, cavidad glenoidea, escotadura de la escápula, y ya hablamos también de la parte posterior. Vamos a seguir entonces. En la superficie escapular posterior, por encima y por debajo de la espina, hay dos fosas. Nos pasamos para acá. Hay dos fosas. Porque aquí estamos viendo lo mismo. Estamos viendo el ángulo superior, estamos viendo el ángulo inferior, el borde medial, el borde lateral, estamos viendo la espina, estamos viendo la parte posterior del acromión, estamos viendo la parte posterior de la apófisis coracoides, y esa muesca o la indentación siempre, miren, escotadura de la escápula, por donde pasa el nervio supraescapular. No se les olvide. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Que en la superficie escapular posterior, por encima y por debajo de la espina, o sea, por encima y por debajo, o sea, encima y por debajo de la escápula, existen dos fosas. Existen dos fosas que reciben el nombre de la que está arriba, por lógica, se va a llamar fosa supraespinosa, o sea, lo que está diciendo ahí, la fosa que está arriba de la espina. Y la que está abajo es fosa infraespinosa, quiero que esté diciendo, fosa que se encuentra abajo de la espina, ¿sí? Y estas estructuras son las que sirven de sitios de, ¿qué?, de inserción o de fijación de dos músculos importantes de los que habló su compañero, del manguito rotador, el supraespinoso y el infraespinoso, que recibe el mismo nombre de la fosa. Como les decía yo, muchas veces nos aprendemos un nombre y las otras estructuras tienen que ver o están relacionadas con el mismo nombre. Por eso es que a veces cuesta menos aprenderse los nombres, porque ya uno reconoce una y ya se puede las demás. Entonces, para este caso es eso. Si yo sé que existe una fosa supraespinosa y sé que existe una fosa infraespinosa, entonces yo digo, los músculos que llegan ahí tienen el mismo nombre. O sea, el de arriba va a ser el músculo supraespinoso y el de abajo va a ser el músculo infraespinoso, que estos sí pertenecen a los músculos del manguito rotador. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Que son estos músculos, pues, los músculos que participan, pues, en la movilidad también, pues, del hombro. Y en la parte anterior, como les digo, la espina, ustedes ya saben que es la parte posterior. Y por último, la que ustedes ya mencionaron al inicio, esa depresión en la parte de la escápula anterior, se encuentra una zona ligeramente excavada, o sea, ese huequito que se ve ahí, denominado fosa subescapular, o sea, toda esa zona que está ahí, la fosa subescapular, una superficie de fijación para el músculo que recibe también el mismo nombre, el subescapular, también un músculo que participa en las lesiones del manguito rotador, con participación también del redondo menor. Pueden haber otros músculos que participan también, pero que no son directas para provocar, pues, la lesión o la molestia que genera el manguito de los rotadores, como en el caso, pues, del bíceps, en el cual hay dos vientres, uno largo y uno corto. Entonces el vientre largo se mete ahí por medio de la cavidad glenoidea y hace ahí una vueltecita para llegarse a insertar. Entonces, cuando este tendón se inflama, puede generar también molestias similares a las del manguito rotador, que en su momento, pues, vamos a ver nosotros ese tipo, pues, de lesiones, el tratamiento de esas lesiones, y qué podemos hacer también, pues, en los momentos para recuperarnos de una manera, pues, más rápida de esas lesiones, aunque las lesiones del manguito rotador son un poquito así costosas de tratar, debido, pues, a la movilidad que tiene, pues, la articulación del hombro. O sea, prácticamente podemos hacer casi todos los movimientos con el hombro: flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa, circunducción. O sea, prácticamente hacemos todo con el hombro. Por esa movilidad que tiene es que genera este tipo de problemas.
en el cual se pueden inflamar los tendones y eso genera pues una molestia que restringe un poco pues la movilidad o la funcionalidad pues de nuestra extremidad superior. Bien, vamos a hablar pues, creo que nos alcanza el tiempo, de quizás el número, vamos a tocar ahí un poquito de lo que es el número, por lo menos la extremidad superior, y en la próxima clase pues terminamos creo ya los dos componentes, tanto lo que nos falte de miembro superior y lo de miembro inferior. Bien, tenemos el húmero. Aquí pues ya agotamos esto, ya sabemos nosotros pues la cara anterior de escápula, la cara posterior, la cara lateral, ahí pueden ver el acromión y la apófisis coracoides, y vamos pues a la extremidad superior. La extremidad superior, ahí en términos generales, se puede dividirla, por decirlo de alguna manera. Desde la clavícula, la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges. ¿Cuál es medial, jóvenes? ¿El radio o el cúbito? ¿Cuál es medial? ¿Cuál es medial? ¿El radio o el cúbito? En posición anatómica. El radio. El radio. Sí, que el radio. ¿El radio o el cúbito? El cúbito. El Vaya, cúbito. usted se pone en posición anatómica y dígame cuál es medial, el radio o el cúbito. Ahí unos compañeros dicen radio, unos dicen cúbito. ¿Cuál? Es el cúbito. Cúbito. El cúbito. ¿En relación con qué dedo? Vamos a ver. El pulgar, el meñique, Pulgar. anular. ¿Perdón? Con el índice, digo yo. Porque el pulgar es del radio. Ah, el pulgar es del radio. Ajá, y entonces, si hago relación entre medial y lateral, ¿cuál de los dedos y cuál de los dedos es más medial? ¿Mm? El dedo medial sería el índice. No, me refiero en posición anatómica. Ah, bueno, sí, correcto. O sea, no, en posición anatómica. ¿Cuál de los dedos es más lateral y cuál de los dedos es más medial? Pero no en relación a la mano, sino que en relación al cuerpo. El meñique es medial. Ajá. ¿Y el pulgar? Lateral sería. Es lateral. Vaya, como lo dijo su compañero, siempre, para que no se les olvide eso, siempre relacionenlo así. El pulgar, o sea, el más lateral, o el dedo gordo, pues, o el dedo gordo, siempre relacionenlo ustedes con el radio. Siempre relacionenlo con el radio. O sea que el radio en posición anatómica es lateral. Y el cúbito en posición anatómica es medial. Siempre recuerden eso. Siempre pónganse en posición anatómica con las palmas hacia el frente y ahí dicen, ah, sí, el radio es cuando le dicen, toma el pulso radial. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Tocarse la muñeca, ¿o no? A nivel del pulgar. Entonces, nunca se les olvide eso. Siempre les dicen, tomar el pulso a alguien, ¿dónde se lo toman? A nivel de la muñeca, ¿verdad? Pero se lo toman en la cara lateral, en relación al pulso radial, o sea, por una arteria que pasa ahí. Entonces, esa arteria que pasa ahí es la que me permite, pues, percibir las pulsaciones. Entonces, no se les olvide. Radio siempre es lateral y el cúbito siempre va a ser medial. Vamos a hablar un poquito del húmero. El húmero, sabemos nosotros, pues, que es un hueso largo, es el hueso del brazo, y podemos decir que es el hueso más largo también, pues, y más grande del miembro superior, así como el fémur es el hueso más grande, más largo de la extremidad inferior, podemos decir lo mismo del húmero, que es el hueso más largo y más grande del miembro superior.
se articula en el plano proximal, o sea, desde su origen, con la escápula, a nivel de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Cercana al plano sagital, por decir, acercándose al plano sagital, aunque sabemos pues que está lateral. En su plano distal, se articula con dos huesos, el cúbito y el radio, para formar la articulación del codo. El extremo proximal del húmero consiste en una cabeza redondeada, perdón, que no se le estaba presentando, perdón. Entonces estábamos ahí. Repito, el extremo proximal del húmero consiste en esa superficie redondeada que ustedes están viendo ahí, que recibe pues el nombre de la cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral o la articulación del hombro. Por debajo de la cabeza se encuentra otra estructura que se llama el cuello anatómico. O sea, aquí justo debajo de esto, tenemos el cuello anatómico. Tenemos la cabeza que se está articulando. Ahí ven una línea punteada. Entonces, de la línea punteada para allá es la cabeza. Y de la línea punteada para acá es lo que conocemos nosotros como el cuello anatómico. Por eso le digo, por debajo de la cabeza se encuentra el cuello anatómico, que se visualiza como un surco oblicuo. Por eso está punteado esto. Este surco oblicuo es lo que conocemos como el cuello anatómico. En el sitio en el que en las clases anteriores hablábamos nosotros de la lámina epifisiaria o la lámina de crecimiento a nivel pues de los huesos largos, tenemos también otra estructura ahí. Tenemos a nivel pues de esta zona, recuerden que los huesos largos, los huesos largos tienen una diáfisis, o sea, la diáfisis, la parte cilíndrica o el cuerpo del hueso, y tenemos los dos extremos, un extremo proximal y un extremo distal. Tenemos las epífisis proximales y las epífisis distales. Y la zona de transición que decíamos que estaba entre las epífisis y las diáfisis es la metáfisis. ¿Sí? Entonces, en el sitio en el que se encontraba esa lámina epifisiaria de crecimiento, en el húmero, estamos hablando, pues, que es esa zona más o menos de ahí. Esa zona de transición. Luego tenemos una saliente. Tenemos una saliente que es el tubérculo mayor, que ustedes están viendo en esa lámina ahí. El tubérculo mayor es una proyección lateral distal del cuello anatómico. O sea, tenemos el cuello anatómico y partiendo pues de ese cuello anatómico salen esas protuberancias, por decirlo de alguna manera. Tenemos una protuberancia lateral o más posterior y una protuberancia anterior. Esa protuberancia que ustedes ven ahí en la parte pues más posterior es lo que se conoce como el tubérculo mayor. Es el reparo óseo palpable más lateral de la región del hombro y está inmediatamente por debajo del acromión. Palpable, pues, cuando les dije yo que la parte más alta del hombro era el acromión, y si usted se baja un poquito más posterior, así como el lateral, ahí pues va a tocarse esa prominencia del húmero. Y esa protuberancia más posterior lateral que usted se toca, eso es el tubérculo mayor, ya en la parte más atrás de su hombro. Ubica usted la parte más alta de su hombro, que es el acromión, baja, o desciende un poquito más, y la protuberancia esa que se siente usted en la parte como lateral posterior, eso es el tubérculo mayor, justo por debajo pues del acromión del escápula. Luego tenemos el tubérculo menor, que es la parte más anterior, se proyecta hacia adelante. Que igual, usted se ubica nuevamente en el acromión y desciende un poquito hacia adelante, y esa
superficie como redondeada o puntiaguda que usted se siente, eso es el tubérculo menor. En la parte más frontal, en la parte más de frente de su brazo, eso es el tubérculo menor, y en la parte posterior tenemos el tubérculo mayor. Justo en medio de los dos tubérculos, tanto del tubérculo mayor como del tubérculo menor, hay un surco. Hay un surco denominado surco intertubercular o corredera bicipital. Ya vamos a ver, después vamos a saber qué es lo que pasa por ahí, por qué tiene ese nombre de bicipital. Vamos a ver si tiene relación con el bíceps o no. Más adelante, cuando veamos los músculos, nos vamos a dar cuenta para qué servían todos estos puntos de reparo. Muchos de estos puntos son zonas de inserción o de origen de tejidos blandos, principalmente músculos. O si no, son impresiones, porque ahí llegan pues a insertarse también pues algunos músculos y sirven como zona de eso, como zona de fijación. Bueno, para no dejar esto así como a medias, solo voy a dejar estas generalidades del húmero, y en la próxima clase pues ya vamos a darle de lleno a lo que es pues, el húmero, el cúbito, el radio, y la parte de la mano y el miembro inferior. De una forma quizá un poquito más rápida, porque ya pues algunos conceptos pues ya los vamos a ubicar, y muchas veces los nombres cambian, pero estamos hablando de las mismas estructuras. Solo que a veces cambian, que a algunos le ponemos epicóndilo, pero realmente es casi lo mismo. O cóndilo, epi porque está arriba del cóndilo y cosas así. Entonces, o abajo del cóndilo. Entonces, vamos a hacer esta relación anatómica. Muchas veces conociendo pues un término, identificamos los otros de una manera un poquito más fácil. Con respecto a su examen, la nota espero yo pues que ya esté en el sistema ya la próxima semana. Ya la próxima semana pues va a aparecer ya su primera nota en el sistema, para que así pues ya comiencen ustedes a ver pues sus notas. En el caso pues de el grupo pues de la mañana, pues lastimosamente se va a tener que repetir el examen, entonces por eso que yo todavía no les voy a subir la nota, pero a ustedes sí, porque ya tengo pues las notas de los exámenes de ustedes, en el cual pues en los dos grupos igual, o sea, no hice modificaciones. Si eran pues modificaciones, error ortográfico, si era un error ortográfico, si era pues por algún error de lo que yo expliqué y no lo tomaron en cuenta, entonces en los dos grupos va a ser igual. Por eso es que en la mañana se va a repetir el examen, porque algo estuvieron, creo que algún tipo de inconveniente, pues sí voy a tener que hacerlo, porque casi el 50% pues lo dejó. En el caso de ustedes no, en el caso de ustedes creo que solo el 35% creo que dejó el examen, por lo tanto les dije yo que con ustedes pues no se repetía. Entonces, de ser así, pues yo voy a subirle las notas. Voy a hacer yo siempre una revisión, pero eso sí, voy a dejar claro que si es el sistema el que le generó a usted un problema, en el caso que en el paréntesis usted puso una respuesta que está correcta y el sistema se la detectó como incorrecta, entonces yo voy a tomar en cuenta eso. O en el caso de otra pregunta quizás de la de selección múltiple o falso y verdadero, si usted tiene la respuesta correcta pero el sistema se lo ha puesto malo, entonces yo voy a ver eso, porque puede darse el caso, o sea, yo digo, o sea, sí puede darse el caso, hasta en la de falso y verdadero, que en su examen se lo haya puesto al revés, pero el sistema me lo dice a mí, o sea, a mí el sistema me dice si realmente cambió la respuesta, porque puede darse pues, que cambie la respuesta aleatoriamente y esté correcta y el sistema se equivocó. Pero de los otros casos, que yo sé que me escriben, que mire, pero se recuerdan que me tomé yo casi media hora para decirles que tenían el suficiente tiempo, que no hicieran las cosas deprisa, que pensaran en su respuesta, y les dije yo que no quiero estar como en primaria, estar quitándole puntos porque no escribe su nombre, porque no sigue indicaciones, entonces lo voy a hacer de esta manera. Yo di las indicaciones verbales, se las puse escritas para no tener ese inconveniente que me estuvieran diciendo, entonces así se le olvidó. Entonces, fue su error que se olvidó poner el punto. Si no inició con mayúscula, fue su error no iniciar con mayúscula, porque yo le di las reglas para que usted hiciera su examen de la mejor forma posible.
Entonces, usted puede tener la respuesta correcta, pero si yo no le hubiera dado indicaciones, entonces ahí sí. Si yo no le doy indicaciones y no las hubiera dejado por escrito, entonces yo digo, sí, claro, la respuesta está correcta. Pero si no, me va a seguir pasando lo mismo. Yo les dije, en los exámenes parciales yo voy a ser un poquito menos flexible, porque ya pues usted se está ganando pues prácticamente medio ciclo, digamos, en 2 exámenes. Entonces se está ganando el 50% en 2 exámenes. Por eso es que aquí sí no fui flexible ni con ustedes ni con el grupo de la mañana, porque yo se los expliqué y se los dije que si usted pues tenía un tipo de ese error, ya era pues porque realmente pues se le fue por alto. Y si yo pues dejo pasar esto, va a seguir pasando. Yo voy a seguir dando indicaciones y no las van a seguir tomando. Entonces no. En esta vez, si fue un error de ese tipo, no voy a cambiar yo una respuesta. Solo si es que el sistema se equivocó y le ha tomado a usted una respuesta mala y yo sé que está buena, yo se la corrijo. No va a haber ningún inconveniente. Pero en lo que ya le expliqué, no voy a hacer modificaciones en sus notas. Le quedará la nota que tiene. No sé si con ustedes lo platiqué, creo que no, que les dije que en los próximos exámenes voy a poner quizás de este tipo, pero también voy a poner de complementar, en el cual usted no va a poner una palabra, sino que usted pues me va, si yo le digo, o le pongo un caso y yo le digo, de este caso, 3 respuestas. Aquí, si usted quiere, ocupa puntos, comas, lo que sea que quiera ocupar, si lo hace con mayúsculas, con minúsculas, no va a importar, porque va a ser como un ¿qué? 50-50. Un 50 va a ser la prueba escrita, de falso y verdadero, de poner una palabra, y el otro 50 va a ser ya de mi apreciación. ¿A qué me refiero con esto? Como cuando usted hace un examen. Usted contesta lo que considera correcto, pero yo lo voy a calificar a usted. Ya no lo va a calificar el sistema. Esa parte la califico yo. Ya no le voy a dar al sistema para que califique, digamos, un párrafo de lo que usted escriba. No, eso lo voy a hacer yo. Por eso es que el examen también me habilita esa parte, la cual le da el 50% de su nota y el otro 50% se lo pongo yo con la calificación de su examen, de lo que usted ha argumentado en su respuesta. Y así pues nos evitamos también ese problema de que usted escriba con mayúsculas, con minúsculas, que lo acentúe, que no lo acentúe. Ahí usted escribe y yo lo que le voy a calificar es el razonamiento que tuvo a la pregunta que yo le hice. Entonces es otro tipo de preguntas que yo puedo implementar también. O sea, el sistema solo lo que me va a ayudar es a captar su respuesta, pero la calificación de esa respuesta la voy a dar yo. Quizá puede ser un poquito más complicado, porque con las preguntas cerradas, así como se las pongo, o sea, no hay donde perderse. Si usted lo sabe, lo sabe. Pero en las de complementar, yo nunca le voy a preguntar, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Porque si yo pregunto de esa manera, yo no podría calificarlo, porque todo lo que usted piensa está bien, todo lo que usted cree también está bien. Entonces yo no puedo calificar algo que le estoy diciendo a libre albedrío que usted responda. Entonces no, mi pregunta no es de lo que usted crea o lo que usted considere, no, lo que es. Así lo voy a calificar yo. Si su respuesta está acertada, la tendrá buena. Si su respuesta no tiene ni siquiera ningún componente de lo que le estoy preguntando, automáticamente está mala. Claro, usted puede tener revisión, pero me argumenta porque contestó lo que respondió, pues. Entonces, así yo me evito también ese tipo, pues, de que usted puede decir, pucha, por un punto, por una qué, por una coma, porque le puse una mayúscula o una minúscula. Entonces, en este caso sí, no voy a ser tan flexible en esa parte. Claro, cuando es el de problema de exámenes, sí, yo lo voy a tomar en cuenta. Pero de las indicaciones que yo di, no voy a hacer cambios. No voy a hacer cambios de las cosas que dejé por escrito y que se las dije pues de una forma verbal. Y los felicito de antemano porque me salieron bastante bien. De hecho, su examen quizás venía un poquito, quizás más cargadito, digamos. Los mismos componentes venían los dos, pero venía un poquito, quizás un poquito más cargadito en el de ustedes, quizás por los paréntesis que eran un poquito más grandes, pero la verdad que
me salió bien, o sea, más del 60% lo pasó, creo que es el 35%, y no lo dejaron con notas tampoco tan bajas. Creo que el promedio anda como por 5.50, quizás algunos 4, pero tampoco está así como tan desastrosa la cosa. O sea, como les dije yo, pues ese día, pues que lo felicitaba, porque de hecho, pues se obtuvo también una de las mayores notas, y el promedio también estuvo bastante bien, entre 7, 8, 7, 8. Y lo que les decía yo, bueno, no sé si también a ustedes, si alguien me justifica a mí una respuesta, yo les digo, o sea, yo no me voy a enojar porque alguien me diga, yo consulté en esta literatura y en esta literatura dice que puede ser entre esto y esto. Pero le voy a poner yo un ejemplo. ¿Cree usted que si alguien que se saca 3 me justifica a mí que él leyó en algún artículo, en algún libro, que un valor era X cosa, y yo le estoy dando un valor? ¿Cree que le voy a creer yo que se tomó el tiempo de andar consultando libros o otra literatura o artículos si ni siquiera terminó de leer el material que yo le di? Entonces, yo ahí donde veo esa coherencia, pues. Yo no estoy diciendo que no lo pudo hacer. Claro, usted lo puede hacer. Pero si yo pongo a buscarle lógica a la cosa, pero cree usted que si me viene un 9 y me dice, mire, yo vi en este libro y aquí está la literatura y yo puse esto. Entonces, ¿cree usted que yo le voy a decir que no? O sea, yo le voy a decir que no, correcto. O sea, yo no estoy diciendo que usted no puede consultar más literatura y que otra literatura pueden haber parámetros, porque yo le he dicho siempre, en medicina 2 más 2 es 4. Pero yo, por cuestiones académicas, reduje pues o he reducido pues, parámetros normales de algunas cosas, porque yo lo estoy evaluando con lo que yo le doy, no con lo que puede existir. ¿Por qué? Porque se puede generar también en el caso de que, entonces yo le podría preguntar de cualquier cosa y usted está en la obligación de saberlo porque usted tiene los libros de consulta, ¿sí? Por eso es que a veces no es como lógico cuando me dicen, mire, pero yo consulté en tal libro X cosa, y yo digo, me está diciendo que ha consultado, pero su nota es 4, que es 3. Entonces yo digo, si ni siquiera ha terminado de leer lo que yo le di, ¿cómo le voy a creer de que ha consultado otro libro, verdad? No estoy diciendo que no puede pasar, sí, pero no es coherente, pues, a eso voy, o sea, no es coherente la historia. Más lo veo yo como conveniente. Pero es como por conveniencia, o sea, sí me equivoqué, pero con conveniencia la tengo buena. Yo soy flexible en eso, o sea, usted me dice, en esta literatura yo encontré esto y esto. Entonces yo puedo decir, ok, perfecto. Pero ahora usted lo busca, busca un artículo en el cual está y me dice, mire, en este artículo, o sea, ya no, ¿verdad? O sea, no es coherente, pues. Por eso es que yo le evalúo lo que le doy. Para no tener ese problema. Yo no estoy diciendo que no puede estar bien, correcto, o sea, puede estar bien. Yo les he dicho, en medicina son parámetros, no es así 1, 2, 3, 4, pero según la literatura que yo les di, eso es lo que les evalúo yo, para que no nos salgamos de ahí. Pero si alguien pues en los próximos exámenes me dice, vaya, mire, yo leí de esto y a esto está, o sea, yo se lo pongo, bueno, ¿por qué no? Pero quedemos claros en eso. O sea, si yo le doy parámetros, basémonos en esos parámetros. Basémonos en esos parámetros. Porque si no, pues, parámetros hay un montón. O sea, un libro puede decir una cosa, un libro puede decir otra, un libro puede decir otra. Pero yo lo que digo es, si yo le doy una literatura a usted, o se lo dije, y entonces y usted pone otra cosa, entonces ya yo digo, aquí ya es conveniencia esto o realmente lo sabía. O pone las dos, porque usted sabe que yo he habilitado exámenes muchas veces en el cuales tienen 2 respuestas. Entonces cuando yo habilite eso es porque yo digo, bueno, pero dejé de hacer eso por lo mismo, para no generar ese error. Entonces si usted sabía realmente la respuesta, usted iba a saber en qué apartado estaban los valores que yo le estaba pidiendo. Podrían haber varios valores, como en el caso pues de los líquidos. Yo me recuerdo que les dije, todavía les expliqué, les dije, en los líquidos pueden ver ustedes que en algunos cambian los valores.
Uno puede ser 4.5, el otro dice 5, y hay margen de eso. Pero cuando es así, o sea, yo pongo un margen más alto. Pero si yo le mando una información en la cual está específicamente así, y usted pone otra cosa, yo ya más creo que es conveniencia de eso. Porque entonces usted tendría que